Ahora vamos a ver la funcionalidad que tiene el pincel corrector. Muchas veces en fotos hay pequeñas zonas que puede ser cosa como esto, como un pelo que está dentro de la cara, pero el pelo está justo por encima de algún detalle muy importante que no queremos borrar. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a, de momento, utilizar el pincel corrector puntual y vamos a pintar por encima de lo que puede ser este pelo. Pintamos por encima y vemos que no queda del todo mal por aquí, pero si hago un paso atrás veo que el pliegue de la cara se ha afectado muchísimo con esta corrección. Entonces, para eso podemos utilizar el pincel corrector normal, ¿vale? Que está en la misma paleta de herramientas donde se encuentra el pincel corrector puntual, está justo por debajo, el pincel corrector. Si directamente pinchamos, va a aparecer un error que es que nos pide definir un punto de origen. Entonces, esta herramienta en Mac es la tecla Opción, en PC es la tecla Alt. Cuando presionamos esto, aparecerá un icono que parece una diana. Entonces esta diana nos está indicando desde este punto va a empezar ese punto de muestreado, ¿vale? Entonces lo que tenemos que tener cuidado es, vamos a hacer nuestro pincel mucho más pequeño y vamos a entrar un poquito más. Lo que tenemos que hacer es intentar encontrar una zona que vaya a coincidir bastante bien con la zona donde queremos hacer la corrección. Vamos a hacer un poquito más pequeño el pincel. Vamos a suponer por aquí. Entonces, yo voy a presionar Opción en Mac, Alt en PC, pinchar, y luego veo que me sigue dentro del cursor una muestra de esa misma zona. Entonces, yo lo que voy a hacer es alinear. Por ejemplo, si lo llevo aquí, evidentemente, ahora es mucho más evidente esa zona, entonces lo voy a llevar justo por encima. Veo que se alinea bastante bien y ahora voy a pinchar y me va a seguir el pincel y vemos que la zona muestreada es bastante similar a la zona editada, es bastante similar a la zona muestreada. Y eso es bueno. ¿Por qué? Porque ahora hemos mantenido ese detalle del pliegue. Entonces, ahora lo que podemos hacer es, vamos a volver a muestrear otra zona un poco más abajo. Vemos que no se alinea del todo bien. Entonces, ¿qué podemos hacer ahora? Ahora podemos ir a Ventana, Origen de clonación, y estas opciones nos permiten editar ese origen. Entonces, por ejemplo, yo veo que aquí está un poco torcido. Lo quiero enderezar un poco ese punto. Entonces, puedo ir a esta opción, ¿vale? Hago un doble clic ahí dentro, me va a activar y esto va a rotar ese punto de clonación. Entonces, voy a presionar Shift y la tecla de flecha hacia arriba y vemos cómo empieza a girar ese punto clonado. Entonces yo lo voy a girar hasta que más o menos se alinee. Ahí lo veo muy bien. Entonces lo alineo, pincho, arrastro y suelto. Y ahora veo que la parte clonada está básicamente perfecta. Ahora, me queda una zona aquí que veo que el tono no es del todo el mismo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues ahora volvemos a la herramienta del pincel corrector puntual. Vamos a coger un tamaño un poco más pequeño y pinchamos sobre esa zona. Y ahora yo veo que lo que hemos corregido es mucho mejor. Aquí sigue quedando una pequeña parte del pelo. Volvemos a coger nuestro pincel corrector. Si notamos, ahora mismo lo que estamos viendo dentro del pincel corrector es la muestra anterior. Entonces voy a volver a coger una zona de muestreado, más o menos por aquí. Opción, clic.
Veo que el ángulo no es del todo correcto. Vuelvo a mis opciones de clonación. Voy a mover este ángulo hasta que esté dentro de algo que... A ver. Podemos volver a reiniciar estos valores pinchando en esta flecha y volverá a 0. Y yo veo que ahora volviendo a 0 lo veo bastante bien. Pincho, arrastro y lo veo bien. Ahora vamos a ver nuestro cambio. Y si vemos, antes había un pelo enorme aquí en la cara y ahora lo hemos eliminado completamente sin tocar el pliegue de la cara. ¿Qué más podemos hacer con esta herramienta? Pues aquí tenemos, por ejemplo, este bolso. Vamos a suponer que queremos, por algún motivo, reproducir esta costura central en perpendicular. Entonces, podemos hacer un poco más grande el nivel del pincel. Volvemos a coger una zona de muestreado. Vamos a suponer que está más o menos por aquí. Y ahora lo que podemos hacer es girar con la opción de origen de clonación. Vamos a girar esto, vamos a suponer 90 grados. Y vamos a pintar. Pintamos. ¿Y ahora qué ha pasado? Entonces, tenemos ahora de forma muy vasta y muy rápida una copia de esta costura yendo en dirección perpendicular. Con un poco más de trabajo, esto puede quedar casi inconfundible. O sea, nadie va a saber que esto no estaba ahí desde el principio. Entonces, también esta es otra forma de poder utilizar esta herramienta, no solo para eliminar, sino para poder añadir.